Empezamos ya con nuestra sección de inversiones alternativas con nuestro querido Luis Broto. Cuando hablamos de inversiones alternativas es que no todo es bolsa, no todo son fondos de inversión, no planes de pensiones o productos de ahorros, sino bueno, poner nuestros ahorros pues, en otras opciones menos conocidas, pero no menos interesantes por ello. Entonces, pues bueno, tengo que estar pues pendiente de que asesores como Luis pues me digan opciones y valorarlo para ver si parte de mi cartera pues la destino a esas inversiones alternativas que suelen tener rentabilidades más que interesantes, ¿verdad, Luis? Efectivamente, bueno, antes que nada, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Es como siempre un placer estar aquí. Sí, efectivamente, un poco la idea es que en general pues el inversor español suele estar acostumbrado sobre todo a lo que son productos cotizados a través o bien directamente de compra de acciones o de bonos como tales, o bien a través de fondos de inversión, planes de pensiones, etcétera, ¿no? Entonces, un poco lo que estamos viendo en otros mercados más adelantados financieramente como Estados Unidos, por ejemplo, es que una parte cada vez mayor del ahorro de las familias y de las instituciones está yendo a lo que se llama el private equity, es decir, activos no cotizados, y creemos que es interesante por varias razones. Primero, porque de alguna forma permite un poco protegerse de la volatilidad de los mercados, es decir, estamos en una situación en que la verdad es que las bolsas están bastante sometidas a muchísimas tensiones y los mercados en general. Entonces, digamos, estos productos están exentos de esta volatilidad diaria de los mercados y de alguna forma dan estabilidad en la cartera. Segundo, porque muchas veces permite acceder a sectores o a empresas que no son accesibles por medio de vehículos cotizados, sobre todo sectores en crecimiento, sectores que están empezando, y por otra parte, porque también permite tener acceso a estas empresas en un momento relativamente temprano de su vida, con lo cual uno puede tener acceso a una serie de inversiones a unos precios muy interesantes y con un potencial de revalorización muy atractivo conforme pase el tiempo y estas empresas acaben cotizando en los mercados. Pero al estar muy antes en el proceso, eso permite evidentemente tener mejores precios y por lo tanto muchas mejores rentabilidades. Entiendo que bueno, ese tipo de empresas pues son una cantidad ingente de empresas, entonces bueno, pues me tienen que valorar también un poco las opciones para bueno, decidir dónde poner, ¿no? el dinero, o sea que Sí, por supuesto. O sea, que decir, tenemos en ese sentido varios productos. Por ejemplo, hay unos que es simplemente son productos que están relacionados con empresas tecnológicas americanas. Son empresas ya grandes que ya tienen un negocio muy consolidado, es decir, que no son startups y que la idea es que de aquí a unos meses pues se van a cotizar en el mercado. Pero son empresas evidentemente que han sido contrastadas, ¿no? Por ejemplo, otro producto está invertido en campañas publicitarias en México, es decir, es a través de una empresa de medios que tiene contactos muy buenos con grandes multinacionales en México, pues ahí también evidentemente es un instrumento de corto plazo que permite unas rentabilidades muy elevadas. Otras inversiones, por ejemplo, cuyos subyacentes son los hidrocarburos, con lo cual evidentemente es una inversión de un producto que se va a quedar con nosotros mucho tiempo, aunque se nos quiera hacer creer lo contrario, pero va a seguir con nosotros muchísimo tiempo y que también permite una inversión. Y luego, por ejemplo, hemos empezado a distribuir un fondo de inversión que es bastante curioso, ¿no? Es un fondo de inversión que está ligado a la Fórmula 1, tanto a través de compañías cotizadas como no cotizadas. ¿Por qué la Fórmula 1? Primero, porque es un negocio que mueve unas cantidades de dinero astronómicas, que involucra a muchas compañías, no solo directamente vinculadas al mundo del motor, como puede ser la propia Fórmula 1, como puede ser constructores como Ferrari, sino que evidentemente compañías dentro del mundo de las comunicaciones, dentro del mundo de la moda, dentro del mundo de la tecnología, pues están involucradas. Entonces, una parte de la cartera de este fondo está involucrada en sociedades no cotizadas. ¿Por qué? Porque son sociedades que a través de su exposición a la Fórmula 1 pueden tener un crecimiento exponencial. Hay el ejemplo, por ejemplo, de una compañía textil que cuando se metió en la Fórmula 1 multiplicó por 1000 su facturación en pocos años y además este producto tiene también la ventaja de que a partir de cierto tiempo y con ciertas condiciones tanto el capital como la rentabilidad están garantizados, con lo cual, insisto, aunque una parte de la cartera está cotizada, pero digamos que en un periodo de tiempo pues tanto el capital y los intereses están garantizados y además tienes todo el potencial alcista que puede traer la cartera si las inversiones evolucionan favorablemente. Con lo cual, un poco la idea es dar instrumentos diferentes a lo que se suele ofrecer normalmente, instrumentos, digamos, cuyo exposición al mercado y la fluctuación del mercado sean realmente mínimas, por no decir nulas. Luis,
¿Hay algún tiempo el que más o menos aconsejas en estar posicionado en estas inversiones o depende un poco del perfil de cada No, por inversor? supuesto, depende de cada uno. Es decir, normalmente, por ejemplo, si uno se va, por ejemplo, a los fondos de private equity clásicos, entre comillas, suelen tener un periodo de 3 años en el que no puedes gastar tu dinero. Hay muchas variedades, por supuesto. 3 años, también es verdad que muchas veces, no en todos los casos, también te piden unos tickets mínimos importantes, no es únicamente al alcance de bolsillos poderosos, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos productos que digamos que es desde 45 o 90 días hasta un año, 15 meses y renovables. Con lo cual, nosotros en ese sentido tenemos la ventaja de que tenemos productos muy de corto plazo o de plazo medio, pero que se pueden renovar o no a voluntad del inversor. Con lo cual, tienes un poco el condicionamiento que tienes en lo que es el private equity clásico, de que normalmente hay un periodo de permanencia obligatorio de varios años. Tú lo has dicho antes, hay algunas operaciones que exigen unos capitales mínimos. ¿Normalmente este tipo de operaciones se exige un mínimo determinado? Sí, en nuestro caso ejercimos un mínimo, pero que normalmente está en torno, el mínimo está en torno a los 15.000 euros. Es decir, que no es un problema. Cuando muchas veces tú por ejemplo, el private equity clásico, pues si cuando pasó a la banca privada de los bancos, que ponen el listón más bajo, pues a lo mejor eran 200, 300.000 euros. Y si te ibas al private equity clásico de fondos propios de private equity, a lo mejor el mínimo era varios millones de euros, con lo cual evidentemente pues no es algo que está al alcance de todo el mundo, ¿no? Pero en nuestro caso la ventaja es que dependiendo de los productos, pero vamos, la inversión mínima suele estar en torno a 15.000 euros y decir, hombre, que es una cierta cantidad, pero que no es algo que sea realmente prohibitivo. Eh, ¿Es interesante hacer una cartera de todas estas opciones que tú planteas? Yo creo que Oye, es una buena estrategia. decir, oye, mira, tenemos aquí 5 o 6 cosas muy interesantes ahora, ¿por qué no hacer una cartera en vez de decir en un sitio, ¿no? Sí, no, por supuesto, o sea, es como todo. Es decir, primero, todo lo que es inversión no cotizada, creo que tiene que estar ya en una cartera, una fuente de diversificación. De hecho, en Estados Unidos ya se está viendo que tanto en grandes patrimonios como en fondos de inversión, lo que son productos no cotizados representan en torno a un 25% de las carteras. Quizá en España pues hay que ir más espacio, sobre todo en esos patrimonios privados. Pero digamos que tenemos cosas de todo tipo, desde productos muy a corto plazo hasta productos más a largo plazo, productos con unos intereses diferentes, con unas garantías diferentes, con unos subyacentes diferentes, con a lo mejor a alguien le convence más invertir en hidrocarburos que en invertir en productos tecnológicos. Pero a otra persona a lo mejor le puede interesar más invertir o financiar campañas de marketing que a lo mejor meterse en temas inmobiliarios. O sea que realmente lo bueno de esto es que son productos diferentes en cuanto a la duración, en cuanto al subyacente, en qué sector estás invertido, en cuanto al plazo y en cuanto al interés. Con lo cual, oye, pues un poco, yo creo que para cada necesidad, pues tenemos una respuesta razonable. Eh, que ahora mismo de todas estas opciones que hay alguno que digas, esta es ahora mismo la opción, vamos, la estrella. Para mí, pero si evidentemente es un tema muy personal, hay dos. Una, la que he comentado de campañas de marketing, que tienes vencimiento a 45 y 90 días. Con tipos de interés que si solo renovases sistemáticamente está entre un 20 y casi un 30%, que yo creo que no está nada mal. Sí. Y luego lo que comentaba antes también de productos de salidas a bolsa, que también son empresas, ahora mismo estamos en una empresa interesantísima que combina, digamos, lo que es el gasto militar, desgraciadamente, pero lo que tenemos con la inteligencia artificial. Es una compañía que es la única en el mundo que lo hace, con lo cual es una empresa que va a crecer exponencialmente. De hecho, por ejemplo, se hizo una ronda de financiación hace un tiempo, se la valoró en unos 250 millones de dólares y ahora se valora en 5.000 millones de dólares. Es decir, es una compañía que va a explotar y también estamos hablando de rentabilidades claramente de doble dígito. Con lo cual, dentro de que hay varias, a mí personalmente es lo que a mí me gustan. Pero insisto, que a lo mejor para otro perfil de riesgo, para gente quizá a lo mejor que le guste más invertir en productos más intuitivos, leas hidrocarburos, pues puede haber cosas interesantes. Pero vamos, insisto, que para mí esas son las dos, pero que tenemos más por si alguien está interesado. No son productos para ese inversor conservador, que en España hay mucho que... Mira, es que a mí lo del inversor conservador me hace mucha gracia, ¿no? Porque el inversor conservador deja su dinero del depósito al 0%, sí, con una inflación real del 5 o del 6. Porque hace poco un economista decía que el IPC no está hecho para reflejar la inflación, el IPC está hecho para disimular la inflación. Y es cierto, o sea, todos sabemos en nuestra experiencia diaria de cuando vas a la compra que la inflación publicada no tiene nada que ver con la inflación que nosotros vemos, ¿no? Con lo cual, claro, yo soy muy conservador, entonces tengo el dinero al 0%, con la inflación al 5%. Estoy conservando un 5% de pérdida de poder adquisitivo todos los años. Soy muy conservador. Sí. O sea, es que el concepto de conservador yo creo que es una palabra un poco mal empleada, porque al final, o sea,
conservador, o sea, la gente tiene claro el riesgo de inversión. Lo que no tiene claro es el riesgo de no inversión. Y lo que no tiene claro es el riesgo de pérdida de poder adquisitivo con la inflación. Con lo cual, si eres muy conservador porque te garantizas que todos los años vas a perder un 5% de poder adquisitivo, es una forma curiosa de llamar de conservación. O sea, lo que estoy diciendo es que son productos que algunos de ellos, o sea, son atípicos, es decir, que hace falta una explicación suplementaria a lo que pueda ser un depósito, evidentemente, pero son productos muy bien estructurados, algunos de ellos con garantías muy fuertes, con unos intervinientes muy sólidos y que realmente el perfil de riesgo es bajísimo y con eso te garantizas batir con mucho la inflación. Oye, en cuanto a fiscalidad, ¿qué fiscalidad suelen tener este tipo de productos? Insisto, depende de los productos. Es decir, hay mucha variedad también, ¿no? Claro. O sea, normalmente la inmensa mayoría, cuando son empresas domiciliadas en España, pues da de todos los productos. Es decir, tú por los intereses tienes una retención del 19% y luego pues tendrás que integrarlo en la base imponible del rendimiento de capital mobiliario cuando hagas tu creación de impuestos. Exactamente igual que si fuese intereses de una cuenta, de una cuenta corriente, de un depósito, de cualquier tipo, de bonos, de obligaciones o de dividendos. Y exactamente la misma fiscalidad. En otros casos son compañías extranjeras, con lo cual tú no tienes una retención en origen, lo cual es interesante porque puedes ir reinvirtiendo el dinero. Evidentemente, cuando llega la hora de hacer la creación de impuestos, tendrás que integrarlo en la base de rendimiento de capital mobiliario. O sea, y también depende según si la empresa sea española o no española. O sea, residente o no residente, quiero decir. Bueno, yo creo que ya solo, como tú dices, el alcanzar 2 dígitos para... Pero bueno, lo que pasa es que el ahorrador español, el problema que hemos tenido es que se ha acostumbrado y durante muchos años a meter el dinero en el 0%. No, a 0% lo que hemos comentado antes en el inmobiliario, ¿no? Con esa famosa leyenda urbana de que con el inmobiliario nunca se pierde. Sí, también. Claro, si uno hace análisis, digamos, en el largo plazo, si uno tiene en cuenta que tú cuando compras una vivienda ya pagas un 8 o un 10% de impuestos. Suponiendo que la alquiles, claro, evidentemente, primero, esos ingresos pagan una serie de fiscalidad y luego tienes una serie de gastos. Tendrás los gastos del seguro, normalmente, o sea, por lo menos el seguro del continente lo paga el propietario, impuestos los paga el propietario, de vez en cuando hay derramas en la comunidad que las paga el propietario, con lo cual realmente en el largo plazo la rentabilidad real es un 4 o un 5%. Es decir, que con el inmobiliario y contrariamente a la leyenda urbana, en general se cubre la inflación y poco más. Pero sí que es cierto que en España, primero, hace unos años cuando la inflación estaba completamente disparada, el 70% de los ahorros líquidos de los españoles estaban en depósitos al 0%. Y si no, el ladrillo. Porque con el ladrillo nunca se pierde. Y es una cosa que es complicado, por mucho que les enseñes cifras estadísticas, sí, con el ladrillo nunca se pierde. El que compró en el 2006-2007, a lo mejor tiene una opinión un poco distinta respecto a... Seguro que tiene otra opinión. Sí. Pues leyendas urbanas. Leyendas urbanas, pero que lo que decía Einstein, ¿no? Que cuesta más romper un prejuicio que el átomo, ¿no? Pues eso. Bueno, para aquellos que no tengan estos problemas para ver opciones interesantes, ¿dónde te pueden conseguir? Sí, lo más fácil es que me contactéis por el número de teléfono. Entonces, mi nombre es Luis Broto. El teléfono es el 628-290522. Repito, 628-290522. Y ahí se pone en contacto contigo y ya quedáis un día y les explicas ya todo. Y ahí, como se decía en la película, al infinito y más allá, ¿no? Por lo menos partir de 2 dígitos. Y a partir de yo por menos de 2 dígitos no me levanto de la cama. Yo por menos de 2 dígitos no me levanto de la cama. A partir de ahí hablamos. Deberíamos de poner la sección ahora 2 dígitos. 2 dígitos. 2 dígitos. Inversiones alternativas. 2 dígitos, 3 puntos, al infinito y más allá. Y con eso tenemos una sección... Mira, estamos hablando de un momento de comunicación y de marketing. Sí. Mensaje más explícito que ese no puede haber. Efectivamente. 2 dígitos. La sección de Luis Broto. Pues nada, señores. Continuamos con Our Business. ¿Quién te hace las cuentas de tu empresa, tu negocio o la declaración de la renta? ¿Pagas mucho?